365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...16 de enero, promesa 16, descargándome en Jesús. Jesús no solo quita cargas, Él enseña a entregárselas a Él. Esta promesa la encontramos en Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. En la Biblia NTV, Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En la Biblia el mensaje lo dice con una honestidad que me hace pensar que Dios estuviera hablándonos hoy. Dice: están agotados o extenuados, cansados de la religión, vengan a mí y recuperarán su vida. Es increíble, es lindo, porque Jesús aquí no le está hablando a los fuertes, le habla a los cansados, a personas como tú y como yo, a los que ya no pueden más, a los que llevan pesos visibles y pesos invisibles. Y aquí hay algo clave que debemos aprender. Jesús no promete una vida nueva primero. Lo que Él promete es recuperar la vida que se fue mientras cargábamos de más. Hoy en día muchos vivimos cansados, pero no de vivir, sino estamos cansados de sostener culpas, cansados de cumplir expectativas, cansados de ser fuertes todo el tiempo, cansados de intentar agradar a todo el mundo o de demostrar que podemos llegar. Y tú y yo sabemos que hay cansancios que no se quitan durmiendo, se quitan soltando. Jesús no promete una vida sin responsabilidades. Él habla de un yugo, pero aclara algo decisivo. Mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El yugo de Dios no es menos trabajo, es mejor compañía. Porque el problema no es el trabajo, es el ritmo. Tampoco es la responsabilidad. El problema es que las cargamos solos, que nos olvidamos de que el Espíritu Santo está con nosotros. La Biblia NTV, que es la versión que nosotros leemos, en el verso 28 de Mateo 11 dice: luego les dijo Jesús. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque aquí quien habla es Jesús y les dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y la Biblia, el mensaje dice: están agotados, extenuados, cansados de la religión, vengan a mí, síganme y recuperarán su vida. Les enseñaré a descansar de verdad. Caminen conmigo y trabajen conmigo. Miren cómo lo hago. Aprendan el ritmo espontáneo de la gracia. No les impondré nada pesado ni mal ajustado. Acompáñenme y aprenderán a vivir con libertad y sin ataduras. Dios nunca quiso que la fe fuera una mochila de piedras, sino una mano firme que sostiene mientras nosotros caminamos. Y el descanso que Jesús ofrece no es huir, es aprender. Jesús dice: déjenme enseñarles. El descanso no llega cuando abandonas todo, llega cuando aprendes a vivir distinto. Aprender ese ritmo de la gracia significa saber cuándo avanzar y cuándo parar. Saber cuándo decir sí y cuándo decir que no. Saber que tu valor no depende de lo mucho que tú produces. Muchos están cansados porque hacen demasiado. Y me puedo imaginar a Jesús mirando a Marta y diciéndole: estás cansada, afanada en muchas cosas, tienes muchas preocupaciones, estás muy inquieta, pero no estás enfocada.
Necesito que te enfoques como María en una sola cosa. Jesús promete que su yugo será liviano, que tendremos libertad, no ataduras. Él nunca impondrá nada pesado ni mal ajustado, porque hay yugos, lugares, posiciones en las que nosotros nos hemos metido que no vienen de Dios. Este yugo de tratar de quedar bien con todos, el yugo de tener que demostrar algo constantemente, el yugo de una fe pero sin una relación genuina con Dios, el yugo de las culpas que ya fueron perdonadas, pero aún ahí lo seguimos cargando. Jesús no exige perfección, Él ofrece su presencia. Dios no te ha llamado a sobrevivir a la vida, Él te llama a caminarla con Él, a aprender a entregar nuestras cargas a Dios, a vivir livianos. Él dice, vengan a mí los que están cansados. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos cansados? ¿A quién recurrimos nosotros? Ojo que Jesús no llama a los más fuertes, Él llama a los que estaban agotados. Un yugo era un arnés pesado. Los líderes religiosos habían convertido la fe en una carga imposible. Era difícil ser una persona de fe. Pero Jesús, Él no elimina el yugo. Él lo comparte, lo lleva contigo. No promete ausencia de trabajo. Él promete compañía, promete propósito, promete descanso interior. Su yugo es fácil, no porque sea liviano, sino porque el peso recae sobre los hombros más fuertes. Y aquí, la vida no se vuelve fácil, pero sí sostenida. Dios está sosteniendo eso que hoy a ti te hace carga. Cuando caminas con Jesús, el peso no desaparece, pero deja de aplastarte. Yo te invito a escribir hoy, ¿qué carga estás llevando solo cuando Jesús ya te ofreció caminar contigo? Hubo una etapa en mi vida en la que yo decía que confiaba en Jesús, pero en la práctica yo andaba cargando con todo. Yo seguía trabajando, seguía sirviendo, seguía creyendo, seguía orando, pero iba con el ceño fruncido por la vida. Iba con el pecho apretado, con esa sensación de que tengo que poder. Y un día, después de un retiro larguísimo, me senté sola, ya todos se habían ido. No estaba llorando fuerte, pero sentí que era peor. Estaba agotada por dentro. En mi oración no dije nada bonito, solo dije, Jesús, ya no puedo más. Ya no sé en qué momento empecé a creer que yo sí podía con esto sola. Y yo sé que muchas mujeres hoy me entenderán que a veces nosotras creemos que somos Wonder Woman, que podemos hacer las cosas más que la Mujer Maravilla. Pero también está bien cansarse y refugiarse en Dios. No sé si te acuerdas de esa película, El Todopoderoso, que hay un momento donde él, Jim Carrey, comienza a caminar y dice, ya Dios, me rindo, ya no puedo más. Necesito que tú seas el que dirija mi vida. Yo ese día sentí clarísimo cómo Dios me confrontaba y me preguntó, ¿y quién te dijo que yo esperaba que tú aguantaras todo esto sola? Y allí entendí algo que cambió mi manera de pensar. Yo había confundido fe con resistencia, confianza con aguantar todo, inmadurez con no soltar nada y cargarme con las cosas de todos. Y ni tú ni yo somos basurero de nadie. Nosotros no tenemos que andar por la vida con las cargas de otras personas. Jesús nunca nos pidió que fuéramos fuertes todo el tiempo. Nos pidió que viniéramos a Él cuando estemos cansados. Ese día no se resolvieron todos mis problemas, pero pasó algo profundo dentro de mí. Yo dejé de cargarme con las cargas de todos, con los problemas que escuchaba, y aprendí a entregárselos a Dios. Aprendí a descargarme en Jesús. Normalmente es una oración que hago todas las noches, donde le cuento mi día, le digo, mira, pasó esto, leí esto, escuché esto, esta amiga está viviendo esto, ayúdame con esto, Dios. Hay muchas cosas que yo no puedo solucionar por más que quisiera, pero estoy lejos y necesito aprender a descargarme en ti. Es cuando ya no tenemos que demostrar nada a nadie. Es cuando ya
aprendemos y admitimos que necesitamos de Dios. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas. No dice, arreglen primero sus cargas y luego me buscan. No dice, trata de ser lo más fuerte que puedas. Él dice, vengan. Pero nosotros estamos tratando en nuestras fuerzas y no vamos a buscarlo. Y no sabes cuánto vas a descansar cuando entregues todo en la presencia de Dios. Hoy repite conmigo y dile, Jesús, hoy suelto las cargas que nunca me pediste llevar y aprendo a caminar a tu ritmo y no al mío. Yo sé que no camino sola, Dios, que no camino solo. Caminamos contigo, Dios. Y el ritmo de tu gracia es el que gobierna nuestra vida. Oremos hoy a Jesús y digámosle, ya, Señor, por fin me cansé de tratar de hacer todo yo. Hoy vengo cansado, hoy vengo agotada, Dios. Hoy vengo con todas estas cargas. Y hoy quiero responder a esa invitación tuya, a venir a ti. Quiero aprender a caminar contigo, a aprender de ti. Enséñame a vivir al ritmo de tu gracia. Enséñanos a descargarnos en ti, Señor, a liberarnos en ti, a entregarte todo y a no quedarnos con nada. Llévate toda carga, todo peso, toda culpa, toda tensión, toda ansiedad. Llévate el temor, llévate esa falta de perdón, llévate aquello que no nos deja dormir. Llévate todo, Señor, y entréganos tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y te recomiendo aprender a descargarte todas las noches con el Señor. Y quiero contarte que aquí nosotros tenemos un espacio donde juntos descubriremos la historia de amor más poderosa jamás contada. Aquí no solamente leemos capítulos de la Biblia o versículos sueltos, leeremos nuestra propia transformación a través de la palabra de Dios. Aquí tu debilidad se convierte en fortaleza, tu incertidumbre en confianza y propósito. No importa cuánto hayas postergado este deseo de leer la Biblia completa. Este es tu momento y Dios nos va a hablar juntos. Dios no solo te invita a conocer su historia, sino a descubrir la tuya con Él. Porque mientras nosotros leemos la Biblia, Dios va leyéndonos por dentro. Dios va revelándonos cosas de nuestro interior que no sabíamos. Así que acompáñame a esta aventura de fe, donde no solamente leeremos la Biblia, sino que la viviremos juntos. ¿Estás listo para comenzar? Dios quiere hablarte hoy. Las lecturas son Génesis capítulo 32 del verso 13 hasta el capítulo 34 verso 31. Mateo capítulo 11 versos del 7 al 30. Salmos capítulo 14 versos del 1 al 7 y Proverbios capítulo 3 versos 19 y 20. Este es tu lugar, este es tu tiempo y Dios quiere escribir algo nuevo en tu corazón. ¿Qué te parece si oramos juntos? Dios, háblanos y sana nuestras vidas, sana nuestro corazón. Toca lo más profundo, aquello donde nadie ha llegado. Sé tú hablando, ministrando nuestras vidas, sanándonos. Enséñanos, Dios, tu palabra. Quita todo velo, quita toda venda, quita toda necedad en nuestra mente. Elimina toda distracción, toda aquella cosa que nos impida escucharte. Hoy queremos estar más atentos que nunca a tu palabra. Te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Génesis capítulo 32, verso 13. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó a cada manada a un siervo distinto.
Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una distancia entre las manadas. A los hombres que dirijan el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Y quién es el dueño de esos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y del tercer grupo, a todos los que iban detrás de las manadas. Y cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo y asegúrense de decir: miren, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Pienso, él de repente quería comprarlo, su hermano. Bueno, dice, Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Yo no sé cuál era el lenguaje de amor de Esaú, pero de repente no era el de los regalos. Verso 22 dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos, después de llevarlos a la otra orilla, e hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, sin embargo, conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca a la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Y hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí, porque Jacob organiza un generoso regalo para apaciguar a Esaú, mostrando su temor y su intento por controlar la situación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, su mayor victoria no vendría de su astucia, sino de su encuentro con Dios. Jacob tenía miedo, pero esa noche aprendió que, aunque nosotros usemos estrategias humanas, nuestra verdadera protección viene de Dios. No dependas de estrategias humanas como Jacob. Muchas veces nosotros tratamos de resolver nuestros problemas con nuestros propios medios antes de acudir a Dios. La oración es donde nuestra debilidad y la fortaleza de Dios se encuentran. Cuando tú tienes miedo, es cuando más te tienes que acercar a Dios para orar. Jacob luchó toda la noche para ser bendecido. Si algo nos llama la atención de Jacob, es su persistencia. Jacob fue persistente y Dios nos anima a nosotros a ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo en lo espiritual. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas mayor persistencia? Algunos me dirán en hacer el reto. Bueno, pídele a Dios que te ayude a amar la lectura y escríbelo ahí. En esto me falta todavía persistencia, pero Dios, tú me vas a ayudar. Versos del 27 al 29 nos hablan de la nueva identidad de Jacob. En la Biblia, los nombres reflejan la identidad, reflejan el carácter y el destino de una persona. Llamar a alguien por su nombre era casi igual que describir su naturaleza o su historia. En el caso de Jacob, su nombre significaba suplantador o engañador, y lo que reflejaba su pasado, un pasado marcado por trampas, por manipulaciones. Sin embargo, Dios le cambia el nombre a Israel, el que lucha con Dios y vence. Y ese cambio de nombre no solo significó una nueva identidad, sino una transformación de su propósito de vida.
Yo me preguntaba, ¿por qué Dios le cambia el nombre a Jacob? Y es que Jacob significaba mentiroso, significaba fraudulento, significaba suplantador. El nombre que le dieron a él al nacer era el que agarraba del talón. Entonces luego agarró también los derechos de hijo mayor y la bendición del hijo mayor. Luego se hizo astuto con Labán hasta que lucha con el ángel de Dios y Dios le cambia el nombre a Israel, el que lucha con Dios y vence. Dios no solamente cambia nuestras circunstancias, Él también cambia nuestra identidad. El cambio de nombre refleja una transformación profunda, porque Dios no solo cambia la situación, sino cambia el corazón de Jacob. Y Dios nos llama por nuestro nombre, no por nuestro pecado. El acusador te llama por tu pecado. Te dice, eres drogadicto, eres el mentiroso, eres la víctima, eres el violador, eres gay. Y muchas veces el mundo nos etiqueta por nuestros errores y por nuestras fallas. Te dicen el infiel, el fallido, la débil, el fracasado. Pero Dios nos llama y nos da un nombre nuevo y nos da una nueva identidad. Dios trata con el carácter de Jacob y trata durante toda la noche. ¿Alguna vez tú te has rebelado contra Dios? Hay un momento en esta lucha donde Jacob deja de ser alguien autosuficiente y orgulloso y se convierte en alguien dependiente de Dios. Tú procuras tener estos encuentros con Dios para que Dios te transforme, para que Dios te cambie, para que Dios cambie tu nombre y dejes de ser esa persona que antes eras, esa antigua tú, ese antiguo tú. Jacob pasó de luchar con hombres como Esaú y Labán a luchar con Dios. Y esta lucha no fue para derrotar a Dios, sino para ser transformado por Él. Un nuevo nombre implica un nuevo propósito. Cuando Dios cambia un nombre, también cambia la dirección de la vida de esa persona. Por ejemplo, sucedió con Abraham. Él era padre exaltado y se convirtió en Abraham, padre de multitudes. Sarai significaba princesa y se convirtió en Sara, princesa de naciones. Simón era cambiante y se convirtió en Pedro, que significa roca firme. Cada vez que Dios cambia tu identidad, es para alinearla con tu destino, es para alinearla con algo que tú vas a llegar a ser. En el verso 31 vemos cómo Jacob, después de este encuentro con el ángel, salió cojeando. Y es que a veces Dios nos quiebra para poder moldearnos. Y es que la cojera era una señal de que había sido tocado por Dios, pero también de que había sido cambiado. La bendición más grande no es ser perfecto, sino ser alguien que ha sido quebrantado y restaurado por Dios. Entonces, hay cicatrices de nuestras luchas con Dios que son recordatorios de su gracia y de su fidelidad. Las marcas en nuestras pruebas no son signos de derrota, sino recordatorios de la victoria y del favor de Dios. Dios no solo soluciona nuestros problemas, Él transforma quiénes somos para cumplir su propósito. Acepta entonces las marcas de tu historia. A veces Dios nos deja cicatrices para recordarnos su intervención y nuestra necesidad de Él. ¿Cuáles son los nombres que han definido tu pasado? ¿Cómo te han llamado? ¿Cómo te han marcado? No te definas por tus heridas, defínete por lo que Dios ha hecho en tu vida. El mundo puede decir quién fuiste, pero Dios dice quién eres en Cristo Jesús. ¿Qué áreas entonces en tu vida necesitan un cambio de nombre para reflejar la nueva identidad que Dios te ha dado? Te invito a ir marcando en la Biblia quién dice Dios que eres tú. A ti quizá te dijeron que eres débil, pero Dios dice que tú eres fuerte. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizá te dijeron que no eras suficiente, pero Dios dice que eres más que vencedor. En Romanos capítulo 8, verso 37. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ti quizá te dijeron que nadie te iba a amar, que nunca ibas a poder tener un amor tan grande, pero Dios te ama con un amor eterno. En Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Te dijeron que eras un fracaso, pero Dios dice que eres su obra maestra. En Efesios capítulo 2, verso 10, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó
de nuevo en Cristo Jesús. Te dijeron que estabas solo, pero Dios dijo, nunca te dejaré. En Hebreos capítulo 13, verso 5. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Te dijeron que no podías cambiar, que así te ibas a morir, pero Dios te dice, yo hago nuevas todas las cosas. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. El que está unido a Cristo es una nueva creación. Te dijeron que no tenías propósito, pero Dios te llamó con un plan eterno. En Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios siempre te da un nombre que el mundo jamás podrá borrar. Ahora leeremos Génesis capítulo 33. Jacob y Esaú se reconcilian. Verso 1. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea y Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos y después Lea con sus hijos y por último Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos y cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a tu siervo, contestó Jacob. Después, las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos estos rebaños de estas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepte este regalo que yo te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo, yo ya tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos y yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si les haces caminar mucho, aunque fuera solo un día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero y nosotros iremos detrás, más lento y a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a alguno de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot y allí construyó una casa, hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padaram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. El capítulo 33 de Génesis es un relato conmovedor de reconciliación, de gracia y de restauración. Después de años de separación, de resentimiento y de peleas, Jacob se encuentra finalmente con Esaú, su hermano. Este capítulo nos muestra cómo Dios obra en el corazón humano para sanar heridas y para restaurar relaciones. Vemos en los versos 1 al 11 que Esaú venía con 400 hombres. Jacob se habrá sorprendido de ver el cambio de actitud de Esaú. Ya no estaba molesto, estaba contento con lo que tenía. Es más, hasta le responde, ya tengo más que suficiente. Y la vida a veces nos puede traer situaciones difíciles. Nos podemos sentir engañados como Esaú, pero no debemos permanecer amargados. Podemos desarraigar la amargura perdonando a los que nos han hecho daño. En el verso 3
de este mismo pasaje de Génesis 33, vemos cómo Jacob se inclina, se arrodilla al suelo 7 veces y era una señal de respeto a un rey. Él toma la iniciativa. Jacob se adelantó con humildad para buscar la reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de solucionar las relaciones que hemos tenido, ¿tú eres el de los que toma la iniciativa? A veces el primer paso hacia la paz depende de nosotros. Debemos tener esa misma iniciativa que tuvo Jacob. Y en el verso 4, la reacción de Esaú es inesperada. Él corre hacia su hermano, lo abraza y llora. Y lo que Jacob temía como una venganza no sucede. Todos esos escenarios que él se había montado en la cabeza nunca pasan. En cambio, él ve gracia y perdón. ¿Por qué? Porque el perdón trae libertad. El abrazo de Esaú y las lágrimas de Jacob muestran que el perdón es una puerta hacia la sanidad. Entonces Dios puede ablandar los corazones más duros y convertir enemistades en abrazos de reconciliación. Y en el verso 11 vemos que Jacob trata de que su hermano acepte los regalos, pero no para comprar el perdón, sino que él reconoce el valor de restaurar una relación a través de una actitud de generosidad y de reconciliación. Y en los versos del 12 al 14, Esaú invita a Jacob a acompañarlo, pero Jacob prefiere ir a su propio ritmo, debido a que sus hijos eran pequeños y tenían animales. Y Jacob reconoce algo interesante, que aunque la relación estaba restaurada, cada uno tiene un camino diferente. Reconciliarse no significa perder nuestra propia dirección. La paz no significa que siempre vamos a caminar juntos, sino a caminar en armonía, a caminar en respeto, pero quizá cada uno por su lado. Confiar en Dios, entonces puede sanar relaciones rotas. No importa cuánto tiempo hayan pasado, ni cuán profundas sean las heridas, Dios puede cambiar corazones. Y por último, en los versos del 18 al 20, Jacob construyó un altar allí y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Después de ver la fidelidad de Dios en la reconciliación con su hermano, Jacob levanta un altar para recordar que Dios fue quien guió cada paso y le dio una nueva identidad. El corazón agradecido siempre construye un espacio para Dios. Ahora leamos Génesis capítulo 34. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: «Consígueme a esa mujer joven, pues quiero casarme con ella». Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando a los animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron al campamento de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haberse hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. «Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija», dijo. «Por favor, permítame casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros. Siéntanse en la libertad de comprar propiedades en la región». El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. «Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella», les suplicó. «Y les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa». Pero Siquem
había deshonrado a la hermana de ellos, Dina. Los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor su padre, y les dijeron: de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre Hamor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron: estos hombres son nuestros amigos, invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a las hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras, pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos los animales y todas sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas, los burros. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de dentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. Y también tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Y después Jacob les dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos, los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta?, replicaron ellos enojados. Génesis 34 es uno de los capítulos más difíciles y dolorosos de la Biblia. Narra la violación de Dina, la hija de Jacob y de Lea, y las consecuencias de este acto que llevaron a los hijos de Jacob a tomar la justicia por sus propias manos. Este capítulo trata temas de injusticia, de venganza y las consecuencias de no buscar la dirección de Dios en los momentos críticos. En los versos 1 y 2, Dina inocentemente busca relacionarse con las jóvenes del lugar, pero es víctima de un acto cruel. Eso nos recuerda cómo el pecado y la maldad pueden surgir inesperadamente. Siquem pudo enamorarse a primera vista, pero lo que hizo fue impulsivo y perverso. No solo pecó contra Dina, sino contra toda su familia. Aun cuando Siquem después declarara su amor por Dina, eso no lo disculpaba del mal que había hecho al violarla. Así que no permitas que la pasión sexual te lleve a pecar. No te dejes dominar por tus pasiones. La violación de Dina trajo consecuencias mucho más graves de lo que Siquem se pudo haber imaginado. Acarreó sufrimiento, engaño, asesinato. Y es que el pecado sexual es devastador. En los versos 30 y 31, Jacob permanece pasivo. Él nunca dijo nada, mientras que sus hijos se llenaron de ira. Reaccionaron por el honor de su hermana. Y la venganza que hicieron Simeón y Leví estuvo mal, porque cuando tú te veas tentado a devolver mal por mal, déjale la venganza a Dios y evita terribles consecuencias del pecado. Busca la dirección de Dios en los tiempos difíciles. Jacob permaneció en silencio en lugar de buscar el consejo de Dios. Cuando nosotros enfrentamos crisis, lo primero
debe ser buscar la guía de Dios. La ira de los hombres no produce la justicia de Dios. Ellos, en vez de buscar la dirección de Dios, los hijos de Jacob urden un plan para vengar el honor de Dina mediante un engaño. Y es que la ira alimentada por el dolor puede llevarte a tomar decisiones destructivas. No respondas al dolor con ira. La ira y el deseo de venganza pueden llevarte a tomar decisiones devastadoras. Lleva tus heridas a Dios y permite que Él sea tu defensor. En los versos 25 al 29 vemos cómo masacraron a todos los siquemitas. Y es que el pecado destruye, pero la gracia de Dios siempre restaura. Y en los versos 30 y 31 dice: luego Jacob les dijo a Simón y a Leví: me han arruinado. Ahora todos los de mi pueblo, de esta tierra, cananeos y fereceos, me odiarán, y si deciden atacarnos, mis hombres son tan pocos que podrán destruirnos a todos. Jacob reprende a sus hijos por su impulsividad, pero parece más preocupado por las consecuencias que por su justicia y la dirección de Dios. En este capítulo, el 34, Dios no es mencionado hasta después de un evento en Génesis 35. Y es que cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, dejamos de ver sus propósitos y solamente vemos problemas. ¿Tú estás dispuesto a dejar tus batallas en manos de Dios y a confiar que Él hará su justicia a su manera y en su tiempo? Cuando alguien ha vivido un dolor tan profundo como el que sufrió Dina, es común sentirse abandonada, sentirse rota, sentirse marcada por ese momento. Sin embargo, la verdad más hermosa de Dios es que Él siempre ha estado ahí. Su poder restaurador es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Y hay algo que yo tengo que decirte. Dios nunca se ha ido. Dios es omnipresente. Él es compasivo. La Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y rescata a los de espíritu destrozado. En el Salmo 34, verso 18. Aunque Dina seguramente sintió que estaba sola en su sufrimiento, Dios estaba presente incluso en su dolor. El silencio de Dios parece abandono, pero es en esos momentos cuando Él está obrando de maneras que aún nosotros no podemos entender. Dios nunca ignora tus lágrimas, las recoge para sanarte con su amor. Yo sé que el día de hoy le hablo a muchas como Dina, que fuimos tocadas sin nuestro consentimiento. Y yo quiero decirte algo: Dios nunca ignoró tu sufrimiento. Su corazón llora contigo, y su plan es restaurarte por completo. Dios puede sanar tus recuerdos y restaurar tu identidad. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 5 dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y es que Dios no solo sana las heridas visibles, también puede sanar nuestra mente y nuestros recuerdos. Y no significa olvidar, sino que Dios transforma el significado de ese dolor, cambiando la desesperanza por propósito. No hay dolor que Dios no pueda redimir y usar para su gloria. Porque tú no eres lo que te hicieron. Tu identidad no está definida por ese momento, sino que tú eres quien Cristo dice que tú eres. Tú eres amada, tú eres restaurada, tú eres nueva. Alguna me puede decir: es que tú no sabes. No, yo sí sé. Pero yo sé que Dios siempre te da restauración. Yo sé que Dios siempre puede poner su mano. Algunas me dirán: es que es difícil perdonar. ¿Cómo perdono? Tienes que dejar ese peso en las manos de Dios. Romanos 12, 19 dice: queridos hermanos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. El perdón es uno de los actos más difíciles, pero también es el camino hacia la libertad. Perdonar no significa que estamos justificando el mal. Significa que dejas la justicia en las manos de Dios para que ese peso no siga esclavizando tu corazón. Perdonar no es olvidar lo que pasó, sino es recordarlo, pero sin dolor. Ya no lloras por eso. Cuando tú perdonas,
te liberas de esa prisión de odio y abres espacio para el gozo y la paz. ¿Y cómo vivo después de eso? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el que está unido a Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Dios va a convertir las cenizas en belleza. No eres definida por lo que te hicieron, sino por lo que Dios ha hecho en ti. Dios puede usar tus cicatrices como una historia de victoria para que traiga sanidad a otras personas. Por eso te lo cuento hoy. Todos tenemos una historia de dolor. Pero ¿sabes qué? Todos no pueden contárselo a otras personas para que esas otras personas sean sanadas. Pero eso puede ser tu testimonio para que otros que aún están en la oscuridad, que aún están amargados, que aún están con dolor, puedan ser sanados. Dios convierte el dolor en propósito. Tu historia puede ser el testimonio que sane la vida de alguien más. Dios es experto en redimir y restaurar lo que parecía perdido. No estás sola. La gracia de Dios es suficiente para sanar tu corazón, tu mente y tu identidad. Hay un verso que me encanta que está en el Salmo 126, verso 5. Dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Si tú has estado en lágrimas durante mucho tiempo, cosecharás gritos de alegría. Sanarás eso. Y si necesitas contárselo a alguien, abrir tu corazón con alguien, escríbeme en mis redes sociales. Sé libre, sácalo de ti, cuéntaselo a alguien y vive en paz. Dios, ayúdanos a sanar. Restaura nuestras vidas. Háblanos, consuélanos. Sé tú diciéndonos lo valiosas que somos. Sé tú trayendo de tu paz, de tu perdón y de tu amor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer Mateo, capítulo 11, versos del 7 al 30. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él y de las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre al que refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan, el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. El reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas de la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Si ustedes están dispuestos a aceptar lo que yo les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio, el Hijo del Hombre, y por su parte festeja y bebe. Y ustedes dicen, él es un glotón, un borracho, él es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón les hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y a ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy.
les digo que el juicio, aún en Sodoma, le irá mejor que el de a ustedes. Fuertes palabras. Versos del 25 al 30. En esta ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo, aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Aquí en los versos del 12 al 15 de Mateo 11, Jesús nos dice que el reino siempre enfrenta oposición y resistencia, tanto espiritual como humana, pero el reino sigue avanzando porque Dios lo sostiene y nadie puede detener el plan de Dios. Y en los versos del 25 al 27 nos dice Jesús que la sabiduría de Dios no se revela a los orgullosos, sino a los humildes, que la fe no necesita saberlo todo, sino confiar en aquel que lo sabe todo. El descanso verdadero no es la ausencia de trabajo, sino la presencia de Dios en medio de nuestras cargas. Este es el momento para aceptar la invitación de Jesús y descansar en su amor. ¿Estás listo para soltar tus cargas y caminar con un ritmo de gracia? Salmos 14 del 1 al 7. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo, uno que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El Señor se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos. El Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte de Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Qué increíble salmo, ¿verdad? Porque los ateos son necios que cierran sus ojos ante la evidencia de un Dios que sí existe. Y es que negar a Dios no comienza con los labios. Negar a Dios comienza con el corazón. Pero Dios dice en estos últimos versos, versos 5 y verso 6, que Él está con los justos, que Dios está con los que lo obedecen y su justicia al final prevalecerá. Entonces, cuando todo parezca perdido, así como esta última pregunta que le hace el salmista a Dios, ¿quién vendrá del monte de Sión? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo harás? Cuando todo parezca perdido, la promesa de Dios siempre es un ancla de esperanza. Nosotros podemos confiar de que Dios siempre protegerá a su pueblo, como dice el verso 6. Proverbios capítulo 3, versos 19 y 20. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. El verso 19 dice que con sabiduría el Señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos. Y es que la creación del universo no fue al azar, sino vino del conocimiento y de la sabiduría perfecta de Dios. Desde los elementos más vastos hasta los más diminutos, cada detalle refleja la inteligencia suprema de Dios. El universo no solo refleja la creatividad de Dios, sino también su precisión y su mente eterna. Así como Dios estableció con sabiduría los fundamentos de la tierra, su palabra es el fundamento firme que sostiene nuestras vidas. Si confiamos en su guía, Él nos dará estabilidad en tiempos de incertidumbre.
Y el verso 20 dice, con su conocimiento brotaron los manantiales profundos y el rocío se asienta bajo el cielo. El autor usa la imagen del agua que brota de los manantiales y del rocío que refresca la tierra para describir el orden perfecto de la creación. Esto simboliza cómo la sabiduría de Dios es fuente de renovación y de provisión constante. Así como el rocío refresca la tierra cada mañana, la sabiduría de Dios renueva nuestras vidas cada día. Dios no solo creó el mundo con sabiduría, sino que sigue sosteniéndolo. De la misma manera, su sabiduría no es un evento puntual, es continua, es constante, es accesible para quienes confían en Él. Entonces, confía en la sabiduría de Dios para guiar tu vida. Él pudo establecer los cielos y la tierra y Él también puede ordenar tu camino con perfección y con propósito. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente y tu corazón cada día, así como el rocío refresca la tierra. Su sabiduría puede darte dirección, claridad diariamente. Recuerda que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Cuando tú veas los detalles de la creación, recuerda que tu vida también ha sido diseñada con amor, con precisión divina. Y pregúntate, ¿puedo ver la fidelidad de Dios en cómo sostiene mi vida, así como sostiene la creación? Yo te aseguro que sí. Y hoy quiero compartirte el testimonio de Citlali Rivera, una mexicana viviendo en Estados Unidos. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Cuando pensaba que todo se iba a derrumbar, Dios vino y me salvó. Dios es amor, Dios es bueno, Dios me restaura, Dios me salvó. Gracias Dios, estoy eternamente agradecida con Dios. En medio del quebrantamiento y la soledad, Dios me levantó, me restauró y logré encontrar mi identidad como su hija amada. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hola, buenas tardes, Wendy. Dios te bendiga y muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por cada lectura de la Biblia, por bendecirnos y pues inspirarnos siempre a seguir pues aprendiendo y a conocer más de Dios y dejar que Él siga pues obrando y transformando nuestro corazón. Desde paso para contarte un testimonio que me acaba de pasar el día de hoy, Wendy. El día de hoy soy una persona que es de México, pero vive en Estados Unidos. Y el día de hoy yo recibí una llamada de México, de uno de mis bancos de México. Y el motivo era porque ellos estaban pues viendo que alguien estaba haciendo como movimientos irregulares y pues decidieron retenerlos. Pero eso no es lo importante, Wendy, porque al parecer es una persona que pues había puesto un número de teléfono más en la aplicación para tener como un poquito de control y pues es un acceso que yo no permití. Entonces, lo más maravilloso es que hace aproximadamente, yo creo que desde el año pasado, desde más de 6-7 meses, había un número que me estaba mandando mensajes a mi número de teléfono diciéndome que se hacían movimientos y me mandaba un link. Pero yo simplemente los rechazaba porque yo consideraba que obviamente querían, estafarme, que yo accediera al link y pues obviamente obtener mi información y pues yo nunca caí, siempre los ignoraba. Pero obviamente al parecer pues alguien pues sí me estaba intentando usar mi tarjeta de crédito y de débito. Entonces inmediatamente cuando yo me di cuenta que todo este tiempo no pudieron hacer nada, todo ese tiempo no pudieron acceder, me di cuenta que obviamente es la mano de Dios obrando en mi vida, protegiéndome. ¿Quién más pudo haber protegido de esa manera? Porque en ningún momento me pudieron hacer daño. O sea, en ningún momento pudieron reflejarme algún movimiento en mi aplicación, porque el problema que yo no me daba cuenta es porque mi aplicación no reflejaba nada. Me estaban protegiendo y no se notificaba nada. Entonces por eso yo no me daba cuenta.
Y hoy precisamente me estaba acordando cuando leímos unos de los versículos que decían que obviamente a Jacob Dios no le había permitido que le hicieran ningún daño. Entonces inmediatamente recordé y dije, fue Dios, igual que a Jacob, que Dios me ha protegido durante todo este año. Toda la gloria es para Él porque Él me ha estado cuidando sin yo darme cuenta. La mano de Dios ha estado sobre mi vida, protegiéndome y cuidándome. Y la verdad me llenó de satisfacción, agradecimiento, porque sin darme cuenta, Dios me estaba protegiendo. Así que muchas gracias, Wendy. Saludos y bendiciones para todos. Mi querida Citlali, gracias por compartir este testimonio tan poderoso. Tu historia nos recuerda que Dios no solo nos cuida cuando nosotros clamamos, oramos a Él, sino también cuando dormimos, cuando descansamos, cuando seguimos haciendo nuestra rutina. Cuando no vemos nada extraño, Él siempre está cuidándonos. La Biblia dice en el Salmo 121 que nunca duerme el que nos cuida. Así que aun cuando no veamos nada, Él está bloqueando lo que nunca sabremos que pudo haber pasado. De repente, alguno de los que hoy me escucha dice, pero yo no veo peligro en mi vida. Que no veas peligro no significa que no haya protección de Dios. Si no estás experimentando nada es porque Dios te está cubriendo, porque Dios te está protegiendo. Y si hoy todo parece normal, no significa que Dios no esté obrando. Muchas veces el mayor milagro es ese, que nada pasó, porque Dios obró antes. Y también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchísimas gracias, mi querida Laura Flores. Que Dios te bendiga, Nayeli Alejandra Arreguín. Dios te bendiga, Beatriz Cruz. Muchas gracias, Verónica Quirós. Y a mis súper gracias del canal de YouTube, a Lina Hoyos, a Ana Macías, a mi querida Elsa Reyes. Muchísimas gracias. Y quiero regalarles Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. En las manos del Señor no existen mejores manos. Las manos de Él logran todo. Así que yo también quiero ponerlos a ustedes y a sus peticiones en sus manos. Muchísimas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana para seguir corriendo nuestros 17K. Vamos rumbo a esos 365K en esta carrera de la fe, que no es una carrera de fuerza, sino una carrera de resistencia, de perseverancia. Y yo creo que tú y yo vamos a llegar a la meta. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.